las técnicas de microscopía electrónica, etcétera, etcétera, se van mejorando, pues, lo que se refiere, se va neutralizando el rechazo de trasplante renal en sí, ¿no? Bien, eso creo que es importante señalarle. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Ha leído algún artículo, algo respecto a lo que es el tema fundamentalmente? Doctor, una consulta. Sí, sí, te escucho, sí, te escucho. Doctor, una consulta. ¿Los criterios de BAM solamente aplican para trasplante renal? Sí, sí, básicamente se trabaja. Algunos otros equipos de trasplante no renal, sino de otros órganos, están tratando de utilizar, se están estandarizando algunos criterios de BANF, pero la clasificación de BANF, o sea, todos los criterios específicamente nacieron para trasplante renal, pero en la actualidad lo que tengo entendido que está tratándose de usar para otro tipo de trasplantes en sí, ¿no? Pero el objetivo fundamental de BAM era para trasplante renal, fundamentalmente. Pero sí se están tratando de estandarizar a otro tipo de equipos de trasplante, ¿no? Yo les hablo básicamente del equipo de trasplante renal porque yo he participado en el equipo, este equipo de trasplante de Sabogal, ¿no? Ahora, el tema es de que, bueno, como anécdota les comento de que estos equipos que se forman en salud de trasplante renal, estábamos, bueno, antes de la pandemia, en actividad a las 24 horas, por ejemplo, y todos estábamos interconectados. Lógicamente, por ejemplo, a las 11 de la noche había un accidente y se consiguió un riñón para poder trasplantarlo, y en ese momento nosotros teníamos, todo el equipo se tenía que movilizar, ¿no? En sí. En Revaletti, bueno, los Revaletti han sido más pioneros que nosotros, ¿no? En ellos, ¿no? Digo, y así se hacía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llevaban el riñón, automáticamente, pues, con todo el procedimiento respectivo, se hacía un estudio histopatológico del riñón para ver si que automáticamente ahí, ¿no? O sea, nosotros utilizamos lo que es la biopsia por congelación, rápidamente, porque eso tiene que ser rápido, ¿no? No es de un día para otro, ¿no? Sino teníamos que valorar, digamos, la viabilidad de ese riñón en relación a la cantidad de glomérulos y la cantidad de arterias que tenía, viables, para poder decir si procede o no procede en sí. Entonces, era todo o hasta ahora es, porque los equipos siguen funcionando, pero es todo, digamos, todo un trabajo, pues, exhaustivo de este grupo digamos, de trasplante renal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algo? Doctor, una consulta. Sí. A mí lo que me pareció interesante de los trasplantes renales es que, bueno, se utilizan las arterias ilíacas para colocar los riñones y, bueno, entonces habría un cambio en la perfusión y, como sabemos, el riñón es un órgano que tiene un gasto cardíaco específico y una función vascular bastante compleja. Entonces, fácilmente podría generarse rechazo por alteración en la vasculatura. Y respecto sobre el criterio BAF, tengo entendido que es para casos agudos, pero para casos crónicos supongo que ahí se manejarán otro tipo de criterios. Claro, sí, sí, pero casi siempre los rechazos crónicos, por decir, básicamente, como ha señalado el grupo de seminario, ¿no? Se toman en consideración la temporalidad en sí, ¿no? Pero, como repito, estos criterios de Banff se centran fundamentalmente en la viabilidad histopatológica del riñón en sí, ¿no? Entonces, para nosotros poder valorar histopatológicamente el riñón o el tejido renal, solamente nosotros nos referimos fundamentalmente a la valoración de los glomérulos y de las arterias en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros encontramos dentro digamos, de la corteza renal o del glomérulo, del riñón propiamente dicho, de la biopsia, encontramos, por ejemplo, una capilaritis, ¿no? Peritubular, o microangiopatías, ¿no? Trombóticas, microtrombóticas en el riñón. Lógicamente, estas características van a ir en contra de un adecuado injerto, ¿no? De una valoración de un adecuado injerto. Y cuando ya hablamos de alteraciones microvasculares, ¿no? Estamos básicamente asociando a lo que es el rechazo mediado por anticuerpos. Entonces,
cuando ya hablamos de este tipo de rechazos, nosotros tenemos que valorar todas las características histológicas del riñón, de los glomérulos y de las arterias, básicamente. Los túbulos también, pero es como criterio secundario en sí, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de elementos que ya utilizando unas tablas de Banff que son más específicos en sí, nosotros tenemos que, de acuerdo a esas tablas, valorarlas y poder plantear el diagnóstico de viabilidad o no viabilidad de la muestra a trasplantar en sí, ¿no? Bien, este también es un tema importantísimo, ¿no? Yo los invito a leer más artículos porque hay bastantes artículos relacionados a lo que es rechazo de trasplante renal o rechazo agudo y específicamente hay varios trabajos de investigación respecto al rechazo renal realizados acá, ¿no? Específicamente en la seguridad social, ¿no? Sí, entonces hay bastante que leer en estos casos, ¿no? Y también, como lo repito, no solamente el rechazo es desde un punto de vista clínico, sino básicamente es desde un punto de vista histopatológico en sí, ¿no? Por eso es que es importante la participación de varios profesionales, varios de equipos médicos en sí, ¿no? De las instituciones en sí. Bien, entonces yo creo que hasta acá nomás nos vamos a quedar con este seminario sobre rechazo a trasplante de riñón, ¿no? Y no sé si hay algún otro comentario, algo para pasar de una vez a la práctica número 4 en sí, ¿no? Bien, si no hay ningún comentario, vamos a pasar a desarrollar la práctica número 4. Bien, bueno, quedó pendiente algo de los seminarios anteriores, ¿no? Antes de pasar a la práctica número 4, es básicamente algunos comentarios, algunas precisiones que tendríamos que hacer sobre el seminario de reparación tisular y sobre el seminario sobre diabetes mellitus. Solamente quiero precisarles 4 cosas de cada uno, porque son importantísimas, ¿no? Pienso, cuando uno habla de reparación tisular, ¿no? Tenemos que tener en consideración bien claro algunos conceptos. Y el concepto de reparación tisular asociado a lo que es el concepto de cicatrización, como lo dijeron algunos compañeros de ustedes, y para recordarles, la cicatrización, ustedes como deben conocer o haber leído, es un proceso dinámico, ¿no? Básicamente, no es nada estático, es un proceso dinámico, pero fundamentalmente mediado por proteínas solubles, en este caso las citocinas, y lo que también señalaban, que son varios factores de crecimiento, ¿no? Que intervienen en esta, digamos, en este proceso dinámico, ¿no? Y el segundo elemento mediador de la cicatrización, aparte de las proteínas solubles, son las células encargadas de la proliferación celular para el restablecimiento del tejido lesionado en sí. Entonces, en todo proceso de cicatrización hay 2 elementos mediadores, las proteínas solubles y las células encargadas de la proliferación celular. Cuando hablamos de proteínas solubles, lo que es las citocinas y el factor de crecimiento, que son varios factores de crecimiento que ya lo señalaron. Y cuando hablamos de células encargadas de la proliferación celular, nos referimos fundamentalmente a aquellas células que intervienen en el restablecimiento del tejido lesionado en sí. Entonces, esos conceptos fundamentalmente tienen que quedar bien claros. En segundo lugar, cuando hablamos también de la angiogénesis, ¿no? La angiogénesis también es otro concepto importante que tiene que ver e interviene con sus diversos mecanismos que ya se señalaron en el seminario, de mecanismos histopatológicos, de cómo la angiogénesis se da, ¿no? O se desarrolla dentro del proceso de reparación tisular. Entonces, tener claro eso también. Y en tercer lugar, lo que es la cascada de eventos que producen la reparación del tejido lesionado, se conduce fundamentalmente por factores de crecimiento generalizados generados básicamente por todas las células implicadas en el proceso, como los queratinocitos, los fibroblastos, los macrófagos y todas las células inflamatorias que intervienen dentro de este proceso de reparación tisular. Entonces, todos estos elementos o todos estos criterios, muy a la par de los tipos de cicatrización, cuando habló del delegado de primera intención y segunda intención, que tienen ciertas características temporales, etcétera, etcétera, deben quedar claros cuando uno habla de reparación tisular, considerando de que, bueno, ustedes
este concepto de reparación tisular y de cicatrización lo van a ver fundamentalmente en otros cursos más avanzados en medicina. Y se tiene que tener claro estos conceptos básicos para poder, pues, cuando ya lleguen a cirugía, puedan, pues, un poquito recordar estos conceptos y cuando hagan un afrontamiento o una sutura, pues la hagan verdaderamente pensando en la parte de la fisiopatología digamos, del proceso de cicatrización. ¿Sí? Doctor. Entonces eso es lo que en una primera instancia quería yo que quede claro, un poco redondeando lo que se ha dicho y se desarrolló en el seminario de reparación tisular. ¿Sí? ¿Algún comentario, Ortega? Doctor, sí, disculpa que le corte porque fue mi seminario. Es importante también mencionar los procesos patológicos que ocurren en el proceso de cicatrización, ¿no? El proceso, por ejemplo, es una sobrecarga del depósito de colágeno que me puede llevar a una cicatriz queloide que lo vimos, ¿no? Eso también es importante. Claro. Sí, 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 es importante, ¿no? Bien, gracias. En el caso del segundo seminario, sobre diabetes mellitus. Bueno, este tema de diabetes mellitus, pues, es un tema amplio que ustedes lo van a ver durante toda la carrera en diversos cursos, ¿no? ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus es una enfermedad, pues, sistémica, multisistémica, ¿no? Y que tiene diversos comportamientos, no solamente en un tejido, un órgano, sino en varios tejidos y en varios órganos. Por eso es que la diabetes mellitus, pues, es una enfermedad sistémica en sí, ¿no? Entonces ese es el primer concepto. En el caso fundamentalmente, y ahora que está de moda esto del coronavirus, lo que hay que tener en cuenta también, redondeando los conceptos que han dicho en el seminario de diabetes, es de que la diabetes mellitus se considera, bueno, en la actualidad, como una de las comorbilidades más frecuentes en personas que son contagiadas, básicamente adquieren el COVID-19. Entonces, tener en consideración eso, ¿no? Que dentro de las comorbilidades asociadas al COVID-19 está la diabetes. ¿Sí? Ahora, en estudios preliminares que están haciendo en Estados Unidos y en Europa, hay algunos estudios que todavía no los concluyen, pero algunos estudios descriptivos que hacen sobre diabetes mellitus y COVID-19, algunos señalan que la prevalencia digamos, de esta asociación COVID con diabetes se está dando, básicamente, porque todavía no ha terminado esto de la pandemia, se está dando entre un 7 hasta 30-35% de prevalencia. ¿Sí? Entonces, cuando ya hablamos de un 35-30% de prevalencia de la diabetes asociada o como comorbilidad con COVID-19, estamos hablando, pues, que de cada 100 personas, 30 básicamente, probablemente está asociado a lo que es diabetes. Entonces, esto es preocupante en sí también. Entonces, y tenemos que valorar esto. También hay algunos estudios epidemiológicos que algunos avances de estos estudios epidemiológicos entre diabetes y COVID-19 y señalan algunas revistas en Estados Unidos que una vez adquirida el COVID-19, los pacientes diabéticos han demostrado en forma consistente ser un factor de riesgo de mal pronóstico en sí. Entonces, eso es otro concepto fundamentalmente. Paciente con diabetes que es infectado por el COVID-19, su pronóstico, dentro de otros criterios, lógicamente, ¿no? Es un riesgo de mal pronóstico en sí. ¿Por qué? Porque la probabilidad de desarrollar digamos, una infección severa por ingresar, digamos, básicamente por interrelacionarse con el COVID, ¿no? Es hasta el doble, hasta el triple en sí, ¿no? Entonces, todo paciente que es infectado por COVID-19 y que es diabético, se ha podido mostrar que básicamente va a terminar en una UCI, ¿no? Es muy probable, inclusive, que va a terminar en UCI, ¿no? En relación a pacientes con diabetes que no están contaminados, estos pacientes, los que sí están infectados por COVID, se está señalando que es el doble de posibilidades que terminen en una UCI. Entonces, es también otro concepto que es importante tenerlo en cuenta, porque todavía ahorita ustedes saben que con COVID nada es absoluto. Ahorita las investigaciones que están realizando, los avances, los estudios, son, pues, todavía no son al 100%, pues,
que tengan una validez, una confiabilidad todavía, ¿no? Pero sí tenemos que tener en consideración estos conceptos. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de pandemia y lógicamente ustedes no van a ir al hospital, pero sí, por lo menos cuando ya se restaure todas estas cosas y vayan al hospital, se van a cruzar con pacientes que han tenido COVID y son diabéticos, y lógicamente algunos que de repente pues han podido sobrevivir. Pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y la mortalidad, dentro de toda esta mortalidad que se está describiendo a nivel mundial, se señala que la mortalidad de pacientes con COVID, que son diabéticos y han sido infectados por COVID, está hasta 3 veces es mayor de la mortalidad de un paciente con diabetes común y corriente. ¿Sí? Entonces, hay varios, digamos, elementos que tenemos que tener en consideración en relación a pacientes diabéticos asociados con COVID, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso básicamente, ¿no? Y la existencia de la base en la diabetes mellitus de un estado de inflamación crónica, ¿no? ¿Por qué se produce todas estas situaciones de comorbilidad, de que el porcentaje es el doble que estos pacientes terminen en UCI y la mortalidad es alta, 3 veces mayor? ¿Por qué? Porque la existencia de base en la diabetes mellitus, como ustedes lo señalaron en el seminario, es una base, digamos, se basa fundamentalmente en que estos pacientes están en un estado de inflamación crónica, ¿no? Hay un deterioro de la respuesta inmunológica, como también señalaron, y la alteración de la coagulabilidad o de la coagulación en estos pacientes son 3 elementos fundamentales que podrían estar entre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes que contribuyen a que el aumento de la mortalidad de estos pacientes con diabetes mellitus y que están contaminados con COVID se presenten de estas circunstancias. Entonces, hay cierta correlación de los conceptos que tenemos de un paciente común y corriente con diabetes, como por ejemplo que es el estado de inflamación crónica, el deterioro de la respuesta inmunológica y la alteración de la coagulabilidad que presentan estos pacientes con diabetes, lo que va a permitir, en este caso, cuando ya se infectan con COVID, que la mortalidad sea alta, ¿no? Porque se duplica, hasta se triplica estos procesos que se dan en un paciente con diabetes común y corriente, ¿sí? Entonces, hay varios conceptos que tenemos que tener bien claro y presente, y lo que también los invito a que lean también algunos artículos que son interesantes, que están relacionados con diabetes mellitus y COVID-19 en sí, ¿no? Bien, ¿algún comentario, algo del grupo de diabetes en sí? Si no, ya Doctor, pasamos, ¿sí? un comentario, bueno, sobre todo, aparte de mencionar que los pacientes diabéticos son sensibles a esta enfermedad, podríamos decir que sobre todo los pacientes diabéticos de tipo 2, no solamente por la obesidad, que es una enfermedad madre que genera distintas complicaciones a órganos como riñón, corazón y pulmones, por el apnea de sueño, por la hipercolesteremia, por el factor de necrosis tumoral alfa, por las interleucinas 6. Entonces, podemos decir que sobre todo los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen mayor complicación. La obesidad en realidad genera mayor complicación. Claro, sí, sí es cierto, ¿no? La de tipo 2, no solamente con COVID, ¿no? Los diabéticos tipo 2 son los que tienden un poco más al deterioro en sí, ¿no? Tienden un poco más y si es un paciente diabético obeso, con mucho más razón todavía, ¿no? Porque la obesidad también es un factor de comorbilidad que se viene dando, ¿no? No sé si ustedes han leído, han escuchado que muchas veces cuando los pacientes obesos que están infectados por COVID llegan a una UCI, el problema fundamental para los intensivistas es de que todo paciente que llega a UCI con una saturación de oxígeno pues bajísima, con una cantidad de oxígeno, con un porcentaje de oxígeno digamos, a proporcionarle alta, etcétera, etcétera, la pronación, o sea, el colocar a un paciente boca abajo, permite, ¿no? O facilita que, digamos, gane más oxígenos el paciente y pueda recuperar mejor, digamos, el porcentaje de parénquima pulmonar que pueda, pues, viabilizar la función de oxigenación. En el caso de los obesos es casi difícil o imposible, ¿no? Porque cuando a un obeso
lo ponen en pronación, lo que hace es al contrario, en lugar de ganar aire, oxígeno, pierde más y lo que se altera es la función cardíaca, que muchas veces pues por ganar oxígeno le da un infarto y se mueren, así, ¿no? Entonces, por eso es que los factores de comorbilidad en la actualidad pues son importantes, ¿no? Tener en consideración, ¿sí? Bien, muchachos, entonces eso, bueno, hay varias cosas también que conversar, pero lo que yo quería es precisarle algunos conceptos de estos dos seminarios que han pasado, y de este último seminario creo que también hay muchas cosas que todavía revisar, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a pasar inmediatamente a la práctica, a desarrollar la práctica número 4, ¿no? Bien, a ver, Noriega Vergara, ¿está presente? Noriega. Sí, doctor. Lady, buenas tardes. A ver, Buenas tardes, la práctica número 4, vamos a desarrollar unas láminas. La primera lámina, ¿cuál es? A ver, ¿qué has El leído? órgano es pulmón, coloración, hematoxilina eosina, diagnóstico de edema agudo pulmonar. Bueno, el edema agudo pulmonar es la acumulación excesiva de líquido extravascular en el pulmón, ya sea en el intersticio o en el alveolo. ¿Ya? ¿Qué más? El edema pulmonar es similar al edema del tejido subcutáneo. ¿Ya? ¿Qué más? Macroscópicamente, eso lo habíamos dicho ya. Macroscópicamente, ¿cómo encontramos un pulmón con edema agudo de pulmón? Valga la redundancia. Tamaño, color, consistencia, superficie. Para ver. Va a estar con líquido. Con líquido. ¿Y cómo ves eso de líquido? ¿Cómo ves? ¿Sale agüita, con carita? ¿Cómo es eso? Primero, el tamaño del pulmón en un edema. ¿Cómo es? ¿Normal, disminuido, aumentado? Exacto. ¿Ya? Macroscópicamente, y eso ya lo hemos señalado fundamentalmente, macroscópicamente en edema agudo del pulmón, el pulmón, si valoramos, lógicamente, una necropsia, estamos hablando de una necropsia básicamente, en vivo también se da, si ustedes a un paciente con edema agudo del pulmón que sospechan clínicamente, ¿no? Le sacan una radiografía, una tomografía, lo que van a ver es un pulmón aumentado de tamaño, ¿sí? Entonces, el primer criterio de macroscopio es, hay un incremento en el tamaño del pulmón. ¿Está claro? Bien, el segundo criterio, el color. Va a ser como un rojo oscuro. Es un rojo violáceo, ¿no? Un rojo violáceo, ¿no? El tercero, la superficie. Estamos hablando de un pulmón ya en la necropsia que se murió con edema, por ejemplo, en un paciente vivo no van a hacer la superficie, ¿no? Aunque lo pueden ver básicamente también por tomografía, por rayos X, pueden ver la superficie, ¿no? ¿Cómo va a ser la superficie? Es una superficie irregular, ¿no? Irregular, como una especie de bache de eso, ¿no? Y la consistencia, que es lo que me va a dar diagnóstico fundamental, ¿no? La consistencia, ¿cómo es? Espesa. Espesa. A ver qué dice ñaña. No con olvides. accesos. Tipo. Ñaña. Doctor, sí, doctor. Sí, ya, para ver. La consistencia de un pulmón con edema agudo, ¿cómo es la consistencia? ¿Dura? ¿Indurada? ¿Qué es? Yo había buscado, doctor, que como es infiltrado, como va a haber acumulación de líquido, primero vamos a ver que el pulmón va, así como dicen, va a estar aumentado y también va a estar aumentado de peso por la presencia de los líquidos, fundamentalmente en los lóbulos basales, la coloración rojiza también y el contenido, en la imagen que yo vi, la que busqué, en la bifurcación branquial había un contenido de líquido espumoso. La consistencia, me imagino que como va a contener de líquido, no creo que sea dura, va a ser blanda tampoco, y más o menos. Más o menos. Ajá. La consistencia es
blanda, ¿no? Usted, yo como dije la vez pasada, ustedes hacen una necrosis de un paciente en Chumbivilcas y no tienen patólogo, no tienen nada, le abren apertura, sacan el pulmón, ven, el pulmón aumentó de tamaño, el color medio gris violáceo, presionan básicamente o agarran con la hoja, con el bisturí, cortan el pulmón, sale como espuma, como esas esponjas de cuando lavan platos ustedes, cortan o cuando se bañan, por ejemplo, no usan una esponja, igualito. Hacen eso, nada más cortan y sale como espuma, ya el diagnóstico cantado, hasta un ciego, de edema agudo de pulmón, y ya con eso puede el paciente, al cadáver ya tiene su diagnóstico, edema agudo de pulmón, se murió, ya lo mataron, ya tiene su diagnóstico, y nadie le va a le va a refutar porque mandan un pedazo de pulmón o de parénquima pulmonar al patólogo y el patólogo sí le va a decir edema agudo de pulmón. Entonces, eso es macroscópicamente, ¿no? Aumento de tamaño, el color ya lo hemos señalado, la superficie es un poco media irregular y la consistencia es blanda, esponjosa, ¿no? Que sale como espuma, ¿sí, no? Eso es característico el edema. Eso, en algún momento, cuando hagan una necropsia o vayan digamos, a la morgue o cuando nunca se van a olvidar. Ustedes ven una vez ya, nunca más se van a olvidar de la macroscopía de un edema agudo pulmón. Microscópicamente, para ver Ortega Chávez, Sí, doctor, Elías, buenas. microscópicamente, ¿cuáles son 4 criterios microscópicos? Ya, el primer criterio microscópico y de cajón es un edema, es la luz alveolar, ¿Qué hay? eosinófila rosada. Es el de color eosinófilo rosado, es Claro, edema. ya. Segundo, Primer criterio, hay una alteración de la luz alveolar, ¿no? Por la presencia de un material hialino, ¿no? Eosinófilo, porque normalmente, ¿qué hay ahí? Aire, ¿no? Que es blanco. Aquí en el edema hay un material hialino de color, de aspecto eosinófilo. ¿Sí? Ese es el primer criterio microscópico que me hace el diagnóstico de edema agudo de pulmón. ¿Qué más? Segundo criterio. los capilares de las paredes interalveolares están congestivos, hemorrágicos, con eritrocitos. Ya. Presencia de Ya, congestión vascular, ¿no? Y microhemorragia, ¿no? Alrededor de los alveolos, ¿sí o no? ¿Qué exacto. más? Hay también hiperplasia del epitelio alveolar. No sé si Plasia. sea Bueno, no sé, un puedes encontrar eso, criterio, pero es criterio secundario. ¿Qué secundario. más? ¿Qué más? Podemos encontrar también la aparición de macrófagos cargados con gránulos de hemosiderina, macrófagos en sí, macrófagos fagocitando glóbulos rojos. ¿Qué más? Zonas fibróticas, fibrosis, Bueno, secundario también, ¿no? Criterio secundario, porque un chiquito hace edema agudo de pulmón y no tiene fibrosis, ¿no? infiltrado inflamatorio crónico. Exacto. Eso, agudo, agudo. Hablamos de edema agudo de pulmón, ¿sí o no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Infiltrado inflamatorio tipo agudo, ¿qué? ¿A predominio de qué? ¿Linfocitos o qué? No, mononucleares. Exacto, No, ¿no? Polimorfonucleares, po- polimorfonucleares. polimorfonucleares, no, neutrófilos. Claro, exacto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Centros hemorrágicos, infiltrado, inflamatorio. Entonces, miren, en la fotografía que vamos a ver, y ahí lo voy a recalcar, y quiero que ustedes básicamente se centren en eso. Uno, vamos a ver la luz alveolar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Está alterada. ¿Por qué? Por la presencia de material hialino, eosinófilo. Eso, uno. Dos, vamos a encontrar infiltrado inflamatorio de tipo agudo, perialveolar, ¿no? En el parénquima pulmonar, alrededor de todo eso, infiltrado inflamatorio de tipo agudo, o sea, polimorfonucleares. Dos, ese es el segundo criterio. El tercer criterio, vamos a encontrar microtrombos vasculares alrededor de la zona hematosa. Microtrombos vasculares. Y en cuarto lugar, vamos a encontrar áreas de microhemorragia. Áreas de microhemorragia alrededor de toda la zona edematosa. Después podemos encontrar algunos otros criterios, ¿no? Pero vamos a encontrar macrófagos que fagocitan pigmento antracótico, que son el antracosis. Podemos encontrar, pues, infiltrado inflamatorio, leve engrosamiento de los tabiques interalveolares, y algunos otros criterios más, ¿no? Pero lo que a mí me interesa que ustedes sepan es qué hay en la luz, qué hay alrededor de los alveolos, cómo están los vasos sanguíneos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y alrededor de esto hay extravasación de matiz o microhemorragia. Esos 4 criterios mínimos lo vamos a ver en las fotos y eso pues van a tener que ustedes dibujarlo
porque en el examen es muy probable que se les pregunte eso, ¿no? Tienen que saber esos 4 criterios microscópicos. ¿Está claro? Bien, Ortega, ¿no? Ortega es, ¿no? La Sí, segunda doctor. lámina, para ver, Diego, delegado, la segunda lámina, ¿cuál es? Ya tú dinos, danos una cátedra de segunda lámina para pasar a la tercera. Ya, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha, Diego. Ya, bueno, la segunda lámina tenemos como órgano, que es la arteria de mediano o grande calibre, coloración hematozolina eosina, y diagnóstico tenemos como trombo arterial en organización. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la trombosis, que es el trombo, es la obstrucción local del flujo de sangre por una masa en un vaso arterial o venoso. Entonces, los tejidos que están irrigados por los vasos sufren una isquemia en el sitio local que se ha formado el coágulo o el trombo. Entonces, esto va a provocar un desequilibrio en la inducción del tampón hemostático en el lugar de lesión. Entonces, para que haya una trombosis, un trombo, se necesita una formación influenciada por la triada de Virchow. Entonces, ¿cuáles son las triadas? Que es la lesión endotelial, la alteración en flujo sanguíneo, ya sea producida por contracorrientes o éstasis, y la hipercoagulabilidad. Bueno, en un trombo arterial en organización macroscópicamente, vamos a ver, obviamente, el trombo va a ser visible, ya que va a estar adherido a la pared vascular donde se ha obstruido el trombo. Entonces, también va a haber un color blanco o pálido, una superficie áspera o rugosa, una estructura certificada y una consistencia seca del lugar, ¿no? que ha ocurrido. Ya, está bien, está bien, está bien. Bien, ahora pasamos a Paucar, Cosío. Paucar, ¿está? Sí, doctor, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? O sea, Primero que el trombo está relacionado por plaquetas, ¿no? trombo, Eso es una combinación de la trombina, ¿no? Que se acumulan las plaquetas en el vaso sanguíneo y un émbolo puede ser ocasionado por otras cosas, ¿no? Puede ser por aire también, es lo principal, ¿no? frío. Para ver, Pérez, Malqui, porque tienen que reconocer eso macroscópicamente. Sí, doctor, no Un puede trombo escuchar y un émbolo. el ¿Cuál es? trombo. Eso lo han hecho en teoría, por ejemplo, ¿quién le ha dictado esa teoría? La doctora Sumaeta, creo, ¿sí? Sí, ya ves. ¿Cuál es la diferencia entre un trombo o émbolo? Así, en 2 palabras. Ya que el trombo es de un lugar fijo y el émbolo se puede mover, por así decirlo. O sea, por decir, el trombo se desprende y puede viajar de un lugar a otro, y eso se llama un émbolo, y puede acumularse en distintas partes del cuerpo. El trombo nace de la pared, el émbolo viaja a la luz. Digamos, el trombo, como repito, nace de la pared del vaso y se adhiere a la misma y de ahí comienza a bloquear o obliterar la luz del vaso. En cambio, el émbolo viaja, ¿no? Viaja por la luz, ¿no? Esa es la diferencia, digamos, básica, ¿no? En sí, ¿no? Después ya los componentes del trombo y el émbolo son casi similares, que eso lo vamos a ver ahorita en el transcurso de la práctica, en sí, ¿no? Microscópicamente, ¿qué es lo que el trombo en organización? ¿Qué es lo que vamos a observar para decir este es un trombo en organización? Pérez, Malqui, Ya. La luz vascular está disminuida por lo mismo que, como dice, que está con la pared del vaso. Ahí mismo se va a disminuir la luz, y al disminuir la luz, disminuye el flujo sanguíneo también. Entonces vamos a ver desde un punto de vista histopatológico, ¿no? Vamos a ver. Ajá, la luz En primer vascular lugar, está... primer criterio del microscopio, hay una La luz, alteración de la luz, ¿no? De la luz del vaso, constituida ajá, básicamente por la obliteración parcial o total del vaso, ¿no? Ese es uno, primer criterio, cuando hablo de transición. Hay una alteración de la luz, ¿no? Del vaso en relación a una obliteración parcial o total de esta luz. Ese es el primer criterio. En segundo lugar, vamos a ver, vamos a observar. Sí, un dígame. acúmulo de fibrina. Claro.
hay digamos, el desarrollo del trombo, perdón, sí, del trombo, es a partir de la pared del vaso, de la parte íntima del vaso en sí, ¿no? Y este desarrollo del trombo está más o menos asociado fundamentalmente por la presencia de material hemático y fibrina. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, el trombo nace en la pared y está constituido por material hemático, hablo de todas las células, etc., y fibrina. ¿Sí? Ese es el segundo criterio. Tercer criterio. ¿Qué más? No sabría decirle el tercer criterio. Presencia de zonas de recanalización. Ustedes cuando, es como decir, ¿no? Ustedes cuando de repente han visto, han visto que los albañiles, hay un hueco y comienzan a echar cemento. Ustedes no ven que conforme van llenando el hueco de cemento, va llenando, que cuando prácticamente casi no está lleno, se forman como una especie de rajaduras, ¿sí, no? Dentro de todo el cemento. Esas vendrían a ser las zonas de recanalización, ¿no? O sea, que a partir de la luz del vaso hay unos canales medio de aspecto más blanquecino, que no hay ahí material hemático y fibrina, y zonas de recanalización. Ese es el tercer criterio. Y el cuarto criterio, vamos a ver un engrosamiento de la pared con infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿sí? Alrededor, ¿no? Vamos a poder también ver como criterios secundarios, pues, afectación de, si es una arteria, alteración de la capa íntima, de la media, hay cristales de colesterol, etcétera, etcétera, pero son criterios secundarios. Cuando hablo de trombo en organización, ¿no? Ojo, repito, criterios microscópicos de trombo en organización son los siguientes. Uno, alteración de la luz vascular. Segundo, esa alteración está asociada por la presencia de material, digamos, material hemático con fibrina, pero que se comienzan a desarrollar desde la pared del vaso. En tercer lugar, las zonas de recanalización, también es el criterio primario. Y en cuarto lugar, el componente inflamatorio de tipo crónico con áreas de hemorragia, microhemorragia alrededor del vaso reposado. Entonces, esos son, también podemos encontrar pues, microcalcificaciones, etcétera, etcétera, pero esos son criterios ya un poco secundarios, ¿no? Esos cuatro criterios vamos a observarlos en la lámina y ustedes van a tener que dibujar. ¿Está bien? Bien, Pérez Mal quieres, ¿no? Sí, doctor. Pimentel Sánchez, la siguiente lámina. Doctor, disculpe, tengo problemas con el computador. La siguiente lámina es infarto de miocardio. Claro, sí, sí. Eso tienen que leerlo ustedes ya en la práctica, es infarto. Sí, no, sí, es que como que mi computador se está volviendo oscuro de manera intermitente, entonces no me deja ver la guía cuál era la que sigue. Pero el eso infarto... tiene que leer. Sí leí algo, doctor. A nivel De macroscópico... todo, por acaso. ¿No? O sea, que cuando en medicina vayas, el paciente no va a decir, no he leído algo y esto, ¿no? Tienen que leer todo, por si acaso, no solamente la guía, dicho, sino también en los libros. Ojo. Ya, Sí, a ver, doctor. ¿qué lámina representa Bueno, si es infarto antiguo de miocardio, a nivel... Bueno, ¿por qué es causado? Es causado por una oclusión de una arteria por tromboembolismo, ¿no? El trombo que se ha roto, por ejemplo, de miembros inferiores, subió y generó una obstrucción. Bueno, si genera esa obstrucción, genera un vasoespasmo local y que como va pasando el tiempo va a generar una lesión a nivel del músculo cardíaco. Macroscópicamente vamos a encontrar áreas blanquecinas grisáceas y la consistencia va a ser firme y la forma va a ser irregular. Y a nivel microscópico encontraríamos áreas de fibrosis por ser antiguo, una lesión antigua, y hipertrofia compensatoria de las fibras. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pérdida de la función del órgano. No, microscópicamente. ¿Qué es lo que va a diferenciar un infarto antiguo o un infarto agudo de miocardio con un infarto reciente, antiguo y de un reciente? ¿Cuál es la diferencia? Microscópicamente estoy hablando. Eso es lo que vamos a ver en la lámina. Bueno, la microvascularización. Vamos a encontrar en infartos antiguos áreas nuevas de recanalización, ¿no? Porque va a buscar el corazón volverse a vascularizar. En cambio, un infarto agudo no vamos a encontrar eso.
Si no, A vamos a ver, encontrar edemas y áreas tumefactas. Pinedo Marín, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Pimentel o no? Pinedo, Mm, sí, doctor, sí, ¿me escucha? sí, te Va escucho. a haber, ¿Estás de acuerdo o no? sí, va a haber neovascularización en las... Pero ¿cuál es la diferencia principal, no? Es como decir que yo le diga a un tuberculoso con un edema agudo de pulmón, ¿cuál es la diferencia principal, no? No la vascularización o eso, ¿no? eh, el ¿Cuál es? el reemplazo de las fibras musculares van a ser reemplazadas por fibras colágenas. Ya, ese es en infarto antiguo, ¿sí? En Sí, infarto agudo o reciente va a haber, ya hemos señalado eso, hay una elongación y ruptura de las fibras musculares cardíacas. Eso es lo que hemos visto. Elongación, ruptura. En el antiguo va a haber ruptura de fibras musculares y esa área va a ser reemplazada por fibras de tipo colágeno, ¿sí o no? Va a haber fibra colágena, fibroblastos, porque es antiguo. Tejido Entonces, fibrótico. claro, esa es la primera de esto. El segundo criterio, en el infarto reciente o agudo de miocardio, en esa zona ya de lo que es una ruptura, esa zona vacía, ¿no? Vamos a encontrar infiltrado inflamatorio tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares. Basta que encontremos 2 o 3, este es infarto reciente. En el infarto antiguo, aparte digamos, del material colágeno, los fibroblastos que vamos a encontrar en esa zona blanquecina, lo que vamos a encontrar ahí es linfocitos. Ya no vamos a encontrar polimorfos nucleares. Esa diferencia microscópica. En el reciente o agudo, polimorfos. En el antiguo, linfocitos. Ese es criterio patognomónico en sí, ¿no? Y eso es lo que tienen que marca la diferencia desde un punto de vista histopatológico. En tercer lugar, ¿qué vamos a encontrar? Lo que se denomina la neovascularización, ¿no? En las áreas infartadas, ¿no? La neovascularización y la, digamos, extravasación de Matías, ruptura de vasos, extravasación de Matías y lo que se refiere a la neovascularización en sí, alrededor de la zona infartada en sí. ¿Qué más? ¿Qué más para ver Ramírez Pacheco, Diana? Ya hemos señalado 3, ¿ah? ¿Qué pasa con las fibras musculares cardíacas en el espacio? ¿Qué pasa con el componente inflamatorio? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que pasa con la vascularidad también? Y un último, ¿qué más? ¿Qué vamos a encontrar? Quizás tejido cicatrizante, doctor. Ya, tejido cicatrizante. Sí. Como por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, las fibras de colágeno, como ya lo mencionó, y el tejido fibroso, más que todo, lo que conforman el tejido cicatrizante, que son características de una lesión, ¿no? Antigua de miocardio. Cuando hablamos de cicatrización, eso ya viene el tema del seminario, ¿no? Entonces, en infarto antiguo vamos a encontrar algunos elementos como macrófagos y fibroblastos en esa zona infartada, ¿no? Porque es una zona ya de cicatrización, cuando estamos hablando de cronicidad del infarto. Entonces, ese es un elemento importante. O sea, el concepto de cicatrización que habíamos señalado hace un momento y en el seminario anterior, transpórtenlo en el infarto antiguo, porque es una zona de cicatrización. No hablo de cicatriz queloide, por ejemplo, sino una zona de cicatrización. Y ustedes saben que en el proceso de cicatrización intervienen, como ya hemos señalado, una serie de elementos, ¿no? Pero en el caso específico del infarto antiguo, hay que ver cómo están las fibras musculares cardíacas, qué pasa en esa zona de infartada, la presencia de colágeno, ¿no? De fibroblastos, etc. ¿Qué pasa con el componente inflamatorio? ¿Qué células inflamatorias? ¿Qué pasa con la neovascularización? Y qué pasa básicamente con los procesos de cicatrización. Entonces, 4 criterios microscópicos tenemos que observarlos en infarto antiguo de miocardio. ¿Está bien? Bien. A ver, la siguiente lámina para ver Ramírez Pacheco, Diana. De acuerdo. Ya. El diagnóstico es hematoma organizado. El órgano Ya. es partes blandas y la coloración es hematoxilina eosina. Bueno, vamos a tener el concepto de ¿qué es un hematoma? Un hematoma es una zona de decoloración de la piel que se presenta cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos y sus contenidos se filtran dentro del tejido blando que se encuentra, en este caso, debajo de la piel, en caso de que estemos hablando de epidermis, ¿no? Piel.
Bueno, existen 3 tipos de hematomas, hasta lo que puedo averiguar, el subcutáneo, intramuscular y perióstico. El subcutáneo es el debajo de la piel, el intramuscular es dentro de la parte protuberante del músculo subyacente y el perióstico es en el hueso. Bueno, en cuanto al más grave, pues sabemos que es el perióstico, ya que produce más dolor, incluso inmovilidad, ¿no?, al paciente. Bueno, si este hematoma es pequeño o subcutáneo, generalmente no se debe hacer nada, ¿no? O poner frío local quizás para disminuir la hemorragia. Pero si es grave, lo que vamos a encontrar es un síndrome compartimental, es decir, que va a presionar otros tejidos colindantes y puede afectar su función. En este caso, lo recomendable es el drenaje y un tratamiento con urgencia. Bueno, menciono algo, los criterios microscópicos. Claro, ahí está bien ahí. Para Ramírez Rivera. Ramírez Rivera. Sí, doctor. Ryan, para ver microscópicamente qué es lo que vamos a encontrar en hematoma organizado. Ya, doctor. En lo que es el hematoma organizado, como ya bien lo explicó la compañera, ¿no? Cuando nosotros nos basamos en criterios microscópicos, por ejemplo, vamos a encontrar una cápsula fibrosa externa, una presencia de una colección necrótica interna que se va a componer básicamente de eritrocitos y fibrina. También se va a encontrar lo que son nuevos vasos capilares, la presencia también de tabiques fibrosos y lo que es la presencia de tejido inflamatorio de tipo crónico, como son los leucocitos. Ya, está bien. Para ver Ramos Cholán. Ramos Cholán, Luz. ¿Está presente? Se fue ya. Ramos. Ya se fue Ramos Cholán ya. ¿Sí? Rodríguez Pinao. Rodríguez Pinao. Sí, doctor. Rodríguez, ¿sí? Elisa. Sí. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué es lo que... Para redondear los conceptos, criterio microscópico de hematoma organizado, o de hematoma en organización, ¿cuáles son? Bueno, entre las fibras musculares estriadas se pueden encontrar restos necróticos, Ya. fibrina, coágulos sanguíneos y un aumento de la cápsula fibrosa. Claro, si se trata de un tejido muscular estriado, sí, un hematoma organizado, pero en tejido muscular, en este caso estriado, lo primero que vamos a encontrar es la cápsula fibrosa está aumentada, ¿no? Hay una presencia de dilatación o leve engrosamiento de esta cápsula fibrosa, ese es en primer lugar. En segundo lugar, esta cápsula va a delimitar una colección hemática, ¿no? Colección hemática asociada a componente fibrinoide, en eso. En tercer lugar, vamos a observar presencia de células inflamatorias de tipo crónico, en muchos casos inclusive tejido de granulación y fundamentalmente esto de acá, ¿no? El componente inflamatorio de tipo crónico con el tejido de granulación van a formar parte del trombo en organización en sí. Y vamos a observar congestión vascular o una capilaritis, también vamos a encontrar alrededor de la pared con presencia de tejido fibrótico y necrótico. Entonces, eso es lo que vamos a observar microscópicamente en lo que se denomina un hematoma organizado. El hematoma organizado no es más que una colección hemática delimitada, en este caso, si se trata de tejido muscular estriado, delimitado por la presencia de una cápsula fibrosa y todos los elementos que hemos señalado hace un momento, ¿sí, no? Bien, tú eres Rodríguez Pinao, ¿no? Rodríguez Pinao. Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más que puedas aumentar? Bueno, la presencia de fibrina igual a nivel. Bien, bueno, eso ya hemos dicho ya. Para ver, la última lámina, Romero Cerrón, la última lámina. Sí, doctor. El órgano es el vaso, coloración hematoxilina eosina. El diagnóstico es infarto esplénico. Bueno, el vaso es un órgano intraabdominal, es considerado un órgano linfático secundario, también es un órgano hematopoyético en la etapa fetal, pero en la vida adulta o después del nacimiento es un órgano hemocaterético. Su tamaño es de 12 centímetros de longitud de largo, 8 centímetros de ancho y espesor 4.
pesa aproximadamente 200 gramos, tiene superficie lisa, tiene una coloración oscura y su consistencia es blanda. Su macroscopía del infarto esplénico, se van a ver que las zonas de necrosis, se van a ver coágulos, zonas coagulativas, va a haber un cambio de color rojizo oscuro a color blanquecino. Los bordes de la zona infartadas van a estar bien delimitadas y se va a mantener la arquitectura del vaso. A nivel microscópico, en la zona de necrosis se va a notar que hay una desaparición de los folículos linfáticos. Asimismo va a haber infiltrado celular agudo en la zona infartada, y también va a haber en la zona preservada se va a notar, o se va a observar que va a estar congestiva, y van a haber zonas hemorrágicas también. Bien. Bueno, está claro, creo que lo que ha dicho su compañero Romero, ¿no? Romero, tú eres Sí. Romero Cerrón, ¿no? Sí. Padre Romero Guadalupe. Romero Guadalupe, Sí, doctor. ¿algo más que agregar de lo que ha dicho Romero Cerrón? Bueno, definir que el infarto esplénico es la muerte de tejido, necrosis del vaso, debido a obstrucción de vasos sanguíneos, del flujo sanguíneo. Bueno, ya dijo la macroscopía, que va a estar de color blanquecino, con zonas delimitadas, se va a mantener la arquitectura. Y a nivel microscópico va a haber sombras celulares a nivel de la zona del infarto. Bien, el infarto esplénico básicamente puede ser por dos mecanismos, ¿no? Uno por digamos, bloqueo vascular o trombosis vascular, o puede ser también por un traumatismo, ¿no? Abdominal cerrado. Entonces, esos dos mecanismos son los principales causantes del infarto esplénico. Desde el punto de vista macroscópico, bueno, pues ya lo han dicho claramente, y microscópicamente creo que también es importante lo que han señalado. Vamos ahora a pasar a ver las láminas para poder precisar mejor estos conceptos, ¿sí? ¿Está claro? Bien, vamos a pasar. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Delegado Diego, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo ¿Me escuchamos. escucha, no? Sí. ¿Sí? Ya, bien.
Esta es la práctica número 4, todo lo que hemos repasado básicamente. La primera lámina es edema agudo de pulmón, trombo en organización, infarto antiguo de miocardio, hematoma organizado y infarto esplénico. Bien, esto es, bueno, tejido pulmonar normal, que ustedes ya ven, ya lo han visto en neumonía también, ya esto es poco para recopilar. Y acá, miren, observen, ¿no? Parénquima pulmonar, alvéolos, luz alveolar, ¿no? Estos son alvéolos, otros son alvéolos, y miren qué hay en la luz de los alvéolos, ¿no? Hay una alteración de la arquitectura alveolar, específicamente en la luz, ¿no? Hay una presencia de una sustancia hialina, ¿no? Que es producto de la degradación básicamente del epitelio respiratorio, ¿no? Y de otros elementos en sí, ¿no? Entonces, el primer criterio, alteración de la luz alveolar por la presencia de un material hialino, sustancia hialina, ¿no? Que cubre totalmente la luz o parcialmente. En segundo lugar, lo que habíamos dicho hoy, un leve engrosamiento de los tabiques interalveolares. En tercer lugar, vamos a poder observar presencia de infiltrado inflamatorio alrededor de los tabiques, ¿no? A prevenir polimorfos nucleares. Y en cuarto lugar, vamos a ver vasos con congestión vascular, ¿no? O inclusive algunos trombos, microtrombos vasculares, ¿no? Que son esto de acá y esto de acá, ¿no? Congestión vascular. Acá un poco a mayor aumento, miren, la luz de los alvéolos ocupaba por esta sustancia hialina, a diferencia de la neumonía, que en lugar de esta sustancia, se recuerdan que había un exudado polimorfo nuclear, es un componente celular básicamente de tipo inflamatorio, ¿no? Miren, un engrosamiento de los tabiques, componente inflamatorio de tipo agudo. Bueno, y acá no podemos observar vasos congestivos, pero porque es a mayor aumento, ¿no? Bien, esa es la primera lámina, ¿no? O sea, son 4 criterios. ¿Qué hay en la luz? ¿Qué pasa con la luz? Hay una alteración. ¿Qué hay en la luz? En material hialino. En tercer lugar, un leve engrosamiento de los tabiques. ¿Qué hay? En cuarto lugar, componente inflamatorio de tipo agudo alrededor de los tabiques e inclusive a veces algunos que intentan entrar, ¿no? Y vasos congestivos o microtrombos vasculares. Esos son 4 criterios, ¿no? Que hay que precisar aquí. La segunda lámina, que se refiere a lo que es trombo en organización. Esto es un poquito más o menos para que ustedes recuerden, ¿no? Luz de la arterial, la capa íntima, todas las paredes, ¿no? La capa media y la adventicia en sí, ¿no? Entonces, esa es la histología normal de una pared arterial de un corte transversal, ¿no? Es un corte transversal, básicamente. Miren acá, trombo en organización. Pared del vaso, esta es una pared del vaso, y miren, toda la zona este sería la luz vascular, ¿no? Este es acá, sí, la luz vascular. Primero, lo que señalaba, hay una alteración de la luz, ¿no? Por la, digamos, prácticamente obliteración casi total, ¿no? Yo digo, total sería que cubra todo, pero es casi total o parcial, ¿no? Hay una obliteración de la luz vascular por una obliteración de la luz parcial, hay una alteración de la luz arterial por una obliteración parcial o total de la misma, ¿no? En segundo lugar, presencia de material hemático, fibrohemático, ¿no? Que nace a partir de la pared del vaso, de la parte interna, ¿no? de la cara interna del vaso, ¿no? Y que oblitera en sí, ¿no? Entonces, este material está constituido básicamente por fibrina, hematíes, ¿no? Hematíes extravasados, ¿no? Lisis hemática, todos los elementos, digamos, celulares y hematógenos que conforman el trombo, propiamente dicho. En tercer lugar, lo que vamos a observar son estas cosas, lo que señalaba, ¿no? Estas son las zonas de recanalización, ¿no? Básicamente que nacen casi de la pared acá también, ¿no? Miren, zonas de recanalización, que es importante, criterio microscópico de tromboembolization, ¿no?
Y en cuarto lugar, vamos a poder observar lo que señalamos alrededor de los vasos, algunos pequeños vasos trombosados. Así acá, bueno, no podemos ver, ojalá que en la siguiente lámina podamos ver, pero hay cierta alteración de la pared vascular, ¿no? Cierta alteración de la pared vascular. Entonces, 4 criterios. ¿Qué hay en la pared? ¿Qué hay en la luz? Este componente, digamos, del trombo, básicamente, ¿qué elementos tiene? Y las zonas de recanalización. Bueno, estos son tipos de trombos, ¿no? Que se dan básicamente a nivel del ventrículo izquierdo, derecho, ¿no? Básicamente son trombos, ¿no? Que se dan macroscópicamente. Acá esta es la pared de un vaso, de un aneurisma, básicamente, la aorta abdominal, con cierta dilatación, inclusive, de la misma, ¿no? Pero lo que ven acá fundamentalmente es criterio microscópico y macroscópico, que hay una obliteración de la luz, ¿no? Entonces, en segundo lugar, bueno, macroscópicamente acá no podemos reconocer los elementos microscópicos que hemos señalado, pero lo que sí vamos a poder observar acá es que la pared de la aorta, en este caso la aorta abdominal, está alterada fundamentalmente, ¿no? Lo que señalamos microscópicamente, hay una alteración de la pared del vaso. Acá, bueno, básicamente por presencia de placas de ateroma, ¿no? Una aterosclerosis avanzada, ¿no? Digamos, de la pared del vaso, de capa íntima fundamentalmente, ¿no? Este es macroscópicamente, ¿no? Bueno, arteria trombosada, fundamentalmente, ¿no? Con tejido muscular liso, ¿no? Y ocupada básicamente por un trombo en organización, que acá no podemos observar. Alguien que apague su micrófono. Diego, alguien que apague su micrófono. Bien, esto básicamente es la conformación, la constitución de un trombo en sí, ¿no? Pero con una atención para tejido elástico en sí, ¿no? Acá vemos la obliteración de la luz, el componente inflamatorio. Acá no podemos ver zonas de recanalización porque es un trombo básicamente ya organizado, ¿no? Ojo, la lámina es trombo en organización, pero cuando ya el trombo está organizado, las zonas de recanalización pasan a un segundo punto, ¿sí? ¿No? A un segundo plano. La lámina número 3, ¿no? Que corresponde a miocardio, y el diagnóstico histopatológico es infarto antiguo de miocardio. A diferencia del infarto agudo de miocardio, el infarto agudo es predominantemente el ventrículo posterolateral, ¿no? Y lo que vamos a ver fundamentalmente en el infarto antiguo es una zona de cicatrización. Lo que señalamos macroscópicamente, ¿no? Infarto reciente, el color es medio rojizo, pero más intenso que el color normal del miocardio. En cambio, en el infarto antiguo, vamos a ver estas áreas, ¿no? Un poco ya cicatriciales, de color medio blanquecino, ¿no? Gris blanquecino. Es totalmente diferente en sí, ¿no? Macroscópicamente, ¿no? Pero esta sería la zona de infarto antiguo de miocardio, ¿no? Miren el color de esta zona con este tipo de color. En el infarto reciente es medio hemorrágico, medio rojo vinoso, medio rojo intenso en sí, ¿no? Entonces, macroscópicamente sí podemos diferenciar. Y miren, hay varias zonas, ¿no? Cuando nosotros hacemos las necropsias de una persona que ha fallecido de infarto reciente, ¿no? Y que es mayor de 70 años, la posibilidad de encontrar zonas de infarto antiguo son significativas, y se encuentran zonas significativas, ¿no? Ahora, esos infartos antiguos son pues pequeños dolores anginosos que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? No hacen el infarto macroscópicamente, el paciente se recupera, hasta inclusive llega a la emergencia, pero se recupera, el tejido muscular cardíaco se trata de regenerar, se neutraliza, ¿no? Y con la ayuda de los fármacos, etcétera, etcétera, esa zona pasa a formar parte de una zona infartada pero antigua. Entonces, cuando hay un nuevo infarto reciente y fallece, es ahí donde se pueden encontrar zonas de infarto antiguo de miocardio, ¿sí? ¿No? Como esta, por ejemplo. Acá miren. Bueno, este es básicamente de acuerdo a la evolución, ¿no? Pero acá ustedes podemos observar que las fibras musculares cardíacas prácticamente como que hay ciertas áreas en la cual hay cierta ondulación de las fibras
Cuando yo hablo de infarto reciente, cuando hablo de elongación y ruptura de fibras musculares cardíacas, es este tipo, ¿no? Como que se elonga, ¿no? Se elonga, ¿no? Pero en el infarto antiguo ya los espacios son un poco más gruesos, más dilatados, ¿no? Entre las fibras muertas, entre fibras muertas y fibras muertas, ¿no? Y contienen gran cantidad de células de hematíes extravasados en sí, ¿no? Acá, para yo decir que es un infarto antiguo, lo que tengo que encontrar microscópicamente son linfocitos acá, ¿no? Basta con de 1 o 2 para que yo diga, ¿no? Miren, un infarto de miocardio de más o menos 3 a 4 días de evolución, un denso infiltrado por leucocitos polimorfonucleares. Esto sería, pues, un infarto, entre comillas, con características recientes, ¿no? Pese a que son 3 o 4 días de evolución. Pero vamos a poder observar acá, por ejemplo, ¿no? Con una coloración diferente, ¿no? Vamos a poder observar que la eliminación de los miocitos necróticos por parte de los macrófagos, de los fagocitos, se pueden observar en la zona infartada, ¿no? La zona de infarto antiguo, ¿no? Tejido de granulación, miren acá prácticamente ya desaparecieron las fibras musculares cardíacas, ¿no? Y todas estas zonas comienzan un proceso de reparación tisular, pero fundamentalmente por, digamos, la presencia de un tejido de granulación que está asociado básicamente a la presencia de fibras colágenas, de tejido colágeno laxo en sí, ¿no? Y varias zonas de microtrombos vasculares o capilares, ¿no? Capilares trombosados, ¿no? Sí. Zona de cicatrización fundamentalmente. Acá ya las fibras musculares, en el infarto antiguo, las fibras musculares cardíacas prácticamente han desaparecido. En el reciente todavía hay elongación, ruptura, todavía hay algunos esbozos de fibras musculares cardíacas. En cambio, en el antiguo, básicamente casi todo es una zona de hipertrofia compensadora, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Ya no hay fibras musculares, o las fibras musculares están, los fragmentos de fibras musculares están distanciadas en sí, ¿no? Y todo es reemplazado por tejido muscular necrótico en sí, ¿no? Con algunas densas fibras de tejido colágeno en sí, ¿no? Miren acá, este ya microscópicamente con HE. Si bien estas son las fibras musculares, fragmentos de fibras musculares cardíacas ya rotas, pero miren, toda esta zona de acá. Teóricamente, estas fibras musculares normales deberían continuar acá, sí, ¿no? Deberían continuar. Pero miren, toda esta zona es la zona infartada. Hay necrosis en sí, necrosis, ¿no? De tipo de fibras musculares cardíacas, ¿no? Acá, básicamente, en panorámico no podemos observar los linfocitos. Por ahí vamos a ver, ojalá que a mayor aumento, perdón, ¿no? Vamos a ver acá necrosis fundamental de las fibras musculares cardíacas, ¿no? Hay fibrosis, hay algunos fibroblastos, básicamente, ¿no? Estos fibroblastos, y algunos linfocitos, pero que acá no lo podemos visualizar, básicamente, pero a 40 aumentos sí se ven en esta zona de necrosis, sí, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que caracteriza al infarto antiguo de miocardio. ¿Qué es lo que pasa con las fibras musculares cardíacas? ¿Cómo son reemplazados por fibroblasto o tejido fibrótico? En segundo lugar, la presencia de infiltrados inflamatorios de tipo crónico, linfocitos, ¿no? En cuarto lugar, ¿no? Fibroblastos, ¿no? La fibrosis propiamente dicha. Y en quinto lugar, que acá no se ve, lo que se ven las zonas de trombosis, ¿no? Vasos trombosados, básicamente. No lo vemos en esta lámina. En el caso de la siguiente lámina, en la cual hablamos de hematoma organizado, ya habíamos hablado, pues, que el hematoma organizado básicamente se puede dar en varios tejidos fundamentalmente, ¿no? Pero este hematoma organizado casi siempre se presentan, pues, en zonas bien delimitadas, ¿no? Bien delimitadas por una cápsula, si es un tejido muscular, ¿no? O si es en otro tejido blando, siempre el hematoma organizado va a tratar de formar una cápsula, una delimitación a partir del tejido de origen en sí, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, miren, colección hemática delimitada y alrededor de ellas cierto componente inflamatorio de tipo crónico y agudo muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, esta es la única lámina de hematoma organizada, ¿no? Delimitación de un material hemático,
formación de una cápsula o pseudocápsula a partir del tejido afectado. En tercer lugar, el componente inflamatorio, de tipo crónico muchas veces, o agudo también, crónico y agudo, van a ver, y algunos vasos trombosados alrededor y áreas de microhemorragia. ¿Sí? La última lámina, que es el infarto esplénico, miren, macroscópicamente vamos a poder observar que la superficie y el color fundamentalmente del vaso no es el color característico, ¿no?, de un vaso normal macroscópicamente. Van a haber zonas prácticamente zonas irregulares de parénquima esplénico, ¿no?, prácticamente en la cual se pierde su arquitectura, ¿no? Pierde su arquitectura, ¿no? ¿Sí? Y lo que señalaban fundamentalmente, ¿no? Miren, se pierde básicamente la arquitectura del vaso, ¿no? Se observa fundamentalmente tejido fibrinoide, ¿no?, en la cual pues está, digamos, obliterando digamos, la luz de un vaso pequeño, ¿no? Y esta obliteración de la luz del vaso dentro de este vaso sanguíneo, dentro del parénquima esplénico, lo que va a traer como consecuencia es la oclusión completa digamos, de esta luz, de este vaso, y el infarto esplénico por el mecanismo fisiopatológico que ustedes ya conocen, ¿sí?, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Obliteración del vaso, destrucción de los acinos del parénquima esplénico, necrosis del mismo, componente inflamatorio de tipo crónico y agudo muchas veces, y áreas de hemorragia perilesionales. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso lo que tendríamos que precisar en estas láminas de esta práctica número 4. Y no sé si habría alguna pregunta. ¿Todo está claro? Doctor, ¿Sí? o sea, esto es referencia a los dibujos. ¿Cuántos dibujos vamos a hacer por lámina? Bien, lo que generalmente se hacen 2 dibujos, ¿no? Los que pueden hacer un dibujo, ¿no? Por ejemplo, en esta última de infarto esplénico, por ejemplo, hay una sola lámina, pueden hacer una sola lámina, pero el que quiere, pues, ser mejor, más preciso, y porque una cosa es que veamos las láminas. Bueno, estas láminas han sido preparadas por la doctora Sumaeta, ¿no? En esta nueva rotación me toca preparar a mí las láminas. Yo sí voy a tratar de ser un poquito más específico, presentar en panorámico a 10 y en algunos casos 40, o de repente panorámico y 40, porque lo ideal es hacer por lo menos por cada lámina 2 dibujos. Eso es lo ideal, ¿no? Una en panorámico, en la cual vamos a observar, señalar las 4, digamos, los 4 criterios microscópicos, y una a 10 aumentos o a 40 aumentos. A 10 aumentos, por ejemplo, yo en infarto antiguo, infarto reciente, haría una en panorámica y una a 10 aumentos, porque en 10 aumentos sí podemos ver los linfocitos, los polimorfos nucleares, lo podemos ver, ¿no? Ahora, si hay mucha dificultad de repente en reconocer, a 40 aumentos, ¿no? Pero lo ideal es 2 láminas, una en panorámico y la otra para reconocer estructuras más precisas, ¿no? La arquitectura de las estructuras más precisas. Ya, doctor. Ahora, el que quiere hacer una lámina, un dibujo nada más, pero ya depende de usted, ¿no? O sea, a mejor el dibujo, mejor nota. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿hasta cuándo tenemos límite para entregar los dibujos? ¿Fecha límite? El día del examen, hasta el día del examen, miércoles. Doctor, ¿podría ser un día más? No, claro, doctor, un día más, por favor, doctor. No. El día del examen es el día de que se presente el cuaderno. Ahora, el que puede entrar a presentar antes, mejor todavía, ¿no? Pues, doctor. Después del examen ya eso no tiene validez, ya. Eso no tiene validez. Es que vamos a estar ocupados estudiando para el examen. Sí, para el teórico también. Así es, pero no, de todas maneras, nunca yo he hecho que el cuaderno se presente después, ¿no? Antes sí, pero en el mismo, yo siempre pido el cuaderno en el día del examen, ¿no? Ahí. Alumno que no presenta el día de su cuaderno el día del examen, ni vuelta a quedarle, pues, ¿no? Entonces, miren, Que
enviarle los trabajos físicos. En todo caso, se los enviamos cuando el mismo día 23. Claro, no, el día lunes yo vamos a hacer un repaso, ya yo voy a conversar con el delegado, con Diego, a qué hora va a ser el repaso de todas las láminas, pero ya yo no voy a entrar a la parte, solamente vamos a hacer el repaso de todas las fotos, ¿no? Con los criterios microscópicos, para que ustedes identifiquen y fortalezcan ya su cuaderno, sus dibujos, ¿no? Entonces el mismo lunes vamos a hacer el repaso. Ese mismo lunes les voy a decir cómo bajo qué medios van a presentar sus cuadernos, ¿no? Porque ahorita todavía estoy tratando de ver la manera más fácil para que ustedes presenten, porque traerlos a un sitio, etcétera, no. Yo estoy tratando de idear vía web. Ustedes pueden colgar, digamos, sus cuadernos de repente en una plataforma que yo puedo abrir a cada uno de ustedes, que ustedes pueden colgar. Esa es una idea que ahorita estoy tratando de darle vuelta. Lo segundo, el día lunes después del repaso vamos a enseñar cómo van a entregar el cuaderno, bajo qué medio se va a entregar el cuaderno. En segundo lugar, cómo va a ser el examen fundamentalmente, ¿no? Cómo va a ser y bajo qué medio también va a ser el examen, porque tiene que ser un examen simultáneo para todos ustedes, ¿no? En donde vaya, como ya les he señalado, un tiempo prudencial para ver cada fotografía y para responder esas 4 subpreguntas de las 6 preguntas que se le van a hacer. Entonces, eso el día lunes estoy tratando de darle vuelta entre hoy y mañana domingo para que el día lunes ya lo tenga bien claro y se lo pueda, digamos, a ustedes informar, ¿no? Cómo va a ser eso, ¿no? El cuaderno, la entrega de cuaderno va a ser, el examen cómo va a ser y la modalidad de preguntas también ya la saben ustedes. Entonces, ya tendríamos... ustedes van a colgar, también les voy a decir cómo, porque todavía no, ustedes no pueden colgar los seminarios, ¿no? Sus PowerPoint todavía no los han colgado, ¿sí? Eso también voy a ver, ¿no? Porque voy a calificar, 1, todas las preguntas que se han hecho los pasitos, todas estas láminas. 2, el seminario y las intervenciones. 3, en el seminario voy a calificar también los PowerPoint, los PPT, aparte de la forma como han expuesto. Y 4, lo que vamos a también calificar, bueno, es el examen práctico en sí, ¿no? Con el cuaderno. ¿Sí? Entonces, eso es... El día lunes voy a tratar de precisarles, después del repaso, cómo va a ser todo esto mecanismo para el día miércoles, que es el examen, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Si está todo claro, ya, entonces nos estamos viendo el día lunes. Diego, ya me comunicas a qué hora más o menos hacer el repaso. Yo te pediría de repente el día lunes a las 5 de la tarde, de repente hacer el repaso, ¿no? De 5 a 7, de 5 a 6 y media, ¿sí? Ya, doctor, yo le Claro. aviso. Yo le Ya, aviso, doctor. perfecto, chicos. Entonces ahí nos quedamos hasta el día lunes, entonces. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.